Hoy, en Desde la Sombra, ¿cómo es nuestro mundo? El mundo de hoy, el mundo que nos rodea. Es un mundo feo, con viviendas precarias, infraestructuras deficientes, una marginación evidente y penuria social. Los diferentes niveles de pobreza y la sensación de injusticia se convierten en temas políticos destacados. En un minuto hablaremos con Abayomi Azikiwe, editor de Pan American News Wire, el medio de comunicación afroamericano más importante del mundo. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el bienestar del mundo. Supongo que económicos, más que sociales. Bueno, pues igual los recursos que pueden tener algunos países de África, los países de Sudáfrica tienen también recursos de diamantes que pueden interesar a estos países occidentales que, por supuesto, quieren aprovecharse como todo el mundo. Pues no sabría decirte. Abayomi, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Hola Daniel, es un honor participar en tu programa. Abayomi, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en África? Porque yo tengo la sensación que tiene poco que ver con ayudar a los pobres. El gobierno de Estados Unidos y el 1% de la población que controla la economía de Estados Unidos están muy preocupados con las minas de minerales estratégicos abandonadas en África. Varios yacimientos de petróleo fueron hallados en el continente africano en los últimos años, sobre todo en los últimos meses en el este de África, a lo largo de la costa, al igual que en el litoral. Asimismo, resulta preocupante la existencia de vías navegables estratégicas, por ejemplo, el Golfo de Adén, cerca de Somalia, sirvió como conducto para los buques de guerra de Estados Unidos y las fuerzas navales de países europeos. Luego tenemos que considerar el rol de la República Popular de China, que estuvo aumentando su presencia en el continente africano a lo largo de los últimos 13 años, con la formación del Foro sobre las relaciones entre China y África. Ellos tuvieron 5 cumbres desde 2000. China es actualmente el socio comercial número 1 del continente africano. Estados Unidos, al igual que los países de Europa Occidental, tradicionalmente ha dominado la economía y la política exterior del continente africano. Así que la intervención militar de Estados Unidos en África en los últimos 5 o 6 años está diseñada para tratar precisamente estos asuntos: los minerales estratégicos, el petróleo, el gas natural, al igual que el creciente papel de China, y consolidar su compromiso de promover mayor colaboración económica con África. No lo sé, lo siento. Mugabe. No lo sé. Zimbabue, Robert Mugabe. ¿Qué es lo que les molesta tanto a la élite financiera mundial de este señor? Obama siempre fue hostil a los gobiernos de Zimbabue. Como senador estadounidense, él fue responsable del acta que impone sanciones contra Zimbabue. Además, él se propone conseguir que todos los países africanos con los que Estados Unidos tiene relaciones sean amigables respecto a los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Por consiguiente, Estados Unidos es hostil a Zimbabue y también hacia todos los intereses que existen en África que no les convienen. Su programa principal hoy en día es remodelar todo el continente africano para tener amplia presencia militar y explotar mejor los recursos de la región. Cuando Obama visitó Sudáfrica este año, fue recibido con protestas de la mayor federación de sindicatos del país, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos y algunas otras organizaciones locales. Es un claro síntoma de la amplia oposición hacia las políticas de Obama en África. Durante su presidencia, él reforzó el Mando África de Estados Unidos con sede en Stuttgart, Alemania. Ahora tiene más financiamiento y más operaciones. En diciembre, él anunció que enviará 3.500 soldados a unos 30 estados del continente africano. Esto ya explica las razones por las cuales Estados Unidos
está tan interesado en el continente africano y también por qué son tan hostiles hacia ciertos gobiernos, como por ejemplo Zimbabue o la República de Sudán. Zimbabue es una de las pocas naciones africanas capaces de resistir los planes económicos y políticos anglo-estadounidenses para la región. Por favor, comprenda, estos intereses con sus centros en Londres y Wall Street no están interesados en un Zimbabue democrático, sino que quieren el control total de sus recursos, de la tierra y de la minería, especialmente en un momento en que su imperio global y financiero está al borde del colapso. En 2008, los británicos utilizaron el brote de cólera que fue causada por ellos como excusa de estrangulamiento de la economía para justificar la intervención internacional y eliminar a Mugabe. No piensan ni por un segundo que los británicos tienen el ápice de preocupación por el sufrir pueblo de Zimbabue. Para llevar a cabo el cambio de régimen, para desestabilizar el continente negro, para infligir el máximo daño y abrir las naciones africanas al saqueo, los británicos mataron a tantos africanos como fue necesario, como ellos mismos lo han dicho públicamente. Estos imperialistas fabiano-liberales ven la epidemia de cólera como una bendición, lo que les da la excusa para una intervención militar. De forma oculta, la financiación de la operación está siendo parcialmente suscrita por las empresas tabacaleras angloamericanas. Zimbabue es el tercer mayor exportador mundial de tabaco y, por lo tanto, las compañías de tabaco están jugando un papel clave en esta desestabilización. Los dos compradores de tabaco más importantes son British American Tobacco y Universal Corp de Virginia, Estados Unidos, el comerciante de tabaco más grande del mundo y es principal proveedor de Philip Morris. No lo sé. Rhodesia. Abayomi, ¿cuál es la política de Obama hacia África y de qué forma esa política choca con la postura de Mugabe? En 2000, hace 13 años, la mayoría africana se apropió de la tierra cultivable dentro del país, que se encontraba bajo el control de los pobladores británicos. Esto era resultado de una especie de colonialismo desarrollado en la década de 1890. Las guerras de liberación llevadas inicialmente en el final de la década de 1890 y luego durante las de 1960 y 1970, se basaban en el reclamo de los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra en Zimbabue. En 1979, cuando se realizaban negociaciones para poner fin al colonialismo en Zimbabue, en aquel entonces conocido como Rhodesia, Estados Unidos y el Reino Unido se comprometieron a comprar o a compensar a los pobladores blancos la tierra que fue expropiada entre 1890 y comienzos del siglo XX. Después de 20 años de independencia entre 1980 y 2000, el compromiso no fue cumplido por Estados Unidos ni el Reino Unido. Es por eso que el Parlamento de Zimbabue aprobó en aquel entonces una ley que modificaba la Constitución, permitiendo al gobierno del país expropiar la tierra de aproximadamente la mitad de los campesinos blancos que la ocupaban. Como resultado, el gobierno británico, la Unión Europea y también Estados Unidos impusieron sanciones muy violentas sobre Zimbabue que existieron durante los últimos 13 años. ¿Qué papel juega el Imperio Británico en los asuntos políticos de África y cuáles son las fuerzas irregulares de Su Majestad en el continente? Gran Bretaña fue una de las potencias coloniales en África y de hecho en el mundo. Ellos perdieron sus colonias durante el siglo XX. También sufrieron tremendamente como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Como conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial incuestionable. Por su parte, Gran Bretaña intentó en numerosas ocasiones resucitar esta tradición del dominio colonial y paracolonial en África. Por ejemplo, la Guerra de Suez en 1956, en la cual los británicos fueron forzados a relegar el control de esta vía estratégica a Egipto. Y luego, por supuesto, los movimientos nacionales por la libertad en Ghana, Nigeria, Zimbabue, Tanzania, Zambia y muchos otros países africanos que fueron colonizados por los británicos.
Ellos tuvieron que perder estas colonias. Ahora utilizan otros métodos, tanto judiciales como extrajudiciales, con el fin de mantener su influencia en África. En los años recientes colaboraron con Estados Unidos en sus esfuerzos militares. Asimismo, existieron denuncias de que estaban promoviendo golpes de Estado militares en África, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial hace unos 10 años. El hijo de Margaret Thatcher estaba involucrado. Uno de estos planes fue revelado por el gobierno de Zimbabue. Entonces, Gran Bretaña intenta reclamar su herencia colonial en África. Ellos siguen contando con enormes inversiones allá. Ellos aspiran al petróleo de Somalia. Asimismo, estuvieron involucrados en las guerras llevadas por Estados Unidos y la OTAN. Por ejemplo, la guerra contra Libia en 2011. Gran Bretaña colaboró con Estados Unidos y otros países de la OTAN en los bombardeos masivos contra Libia, que terminaron con el derrocamiento y el posterior asesinato del coronel Muammar Gaddafi. Así que Gran Bretaña sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo genuino del continente africano. ¿Cuál es la diferencia entre Dresden justo después de la Segunda Guerra Mundial y Detroit de hoy? Hay similitudes llamativas. Por supuesto, Dresden fue bombardeada por las fuerzas de los aliados. Muchos de los testigos dicen que era completamente innecesario, porque el ejército alemán ya estaba en retirada. En Detroit es una forma de ataque, aunque económico por su naturaleza y, claro está, por la forma de su perpetuación. En Detroit hemos sufrido durante décadas como resultado de la decadencia industrial. La ciudad se quedó sin cientos de miles de puestos de trabajo, así como el estado de Michigan. Estos trabajos fueron trasladados a otras partes de Estados Unidos, donde los sindicatos no tienen la misma influencia laboral. También se trasladaron al extranjero, donde se puede obtener una alta tasa del beneficio de la explotación de la fuerza laboral. Asimismo, hace unos 15 años fue el objetivo de una depredadora actividad crediticia de la vivienda. Estos préstamos depredadores se enfocaron particularmente en los afroamericanos y las comunidades latinas de todo el país. Se dirigieron a los propietarios de viviendas y a los que no poseen hogares. Les ofrecieron préstamos con tasas muy desventajosas. Es posible que parecieran favorables al principio, pero luego tuvieron tasas ajustables que subieron exponencialmente. Así que, desde luego, la gente en las comunidades en Detroit y por todo el país era incapaz de pagar los préstamos. Las agencias hipotecarias y los bancos se negaban a volver a financiarlos y no había ni rastro del gobierno federal a la hora de ayudar a la gente a quedarse en sus hogares. Así que en Detroit hemos tenido más de 100.000 ejecuciones hipotecarias en los últimos 6 años. Esto resultó en la disminución de la población en 2.307.000 personas, según el último periodo del censo entre 2000 y 2010. El 25% de la población de Detroit ha huido de la ciudad en los últimos 13 años. Esta es una gran parte del problema en Detroit. Abayomi, ¿tú crees que Detroit es un ejemplo de cómo la élite está desindustrializando el mundo? Sin duda. Es por eso que la gente en Detroit luchaba tanto contra esa austeridad forzada y la quiebra económica, porque se daba cuenta de que no solamente iban a afectar a la gente aquí en la ciudad, sino que iban a afectar a todos los municipios de Estados Unidos. Y ya hemos observado ejemplos de eso en el sur de Europa, en Grecia, en España, en Portugal. Se trata de grandes depresiones económicas. Fueron impuestas medidas de austeridad, recortadas las pensiones de gente jubilada, despedidas cientos de miles de personas. Los índices de desempleo en esos países ya superan el 25 o 26%. Y observamos una situación similar aquí en la ciudad de Detroit. Los bancos, a través de sus estructuras de gestión, proponen recortar las pensiones de los jubilados un 50%, ni más ni menos. Es absolutamente innecesario porque los fondos de pensión disponen de entre 10 y 60 mil millones de dólares en reservas. Entonces, lo que ellos quieren es tener control sobre los fondos de pensión y de este modo acceder a los recursos e invertirlos en Wall Street. Y nosotros sabemos qué seguridad esto va a dar a la ciudad y a los pensionistas. Ya cortaron los salarios a los trabajadores el 20%. También recortaron los gastos de servicio de transporte público y los gastos de alumbrado público. Más de la mitad de todas las luces en las calles de la ciudad de Detroit están apagadas. De modo que en Detroit comprendemos que si ellos logran salir impunes con este tipo de austeridad y estos procedimientos ilegales de bancarrota, luego
Llegará la hora de otras ciudades en todo Estados Unidos. Ya estamos observando la misma situación en algunas ciudades de California. En Stockton están en quiebra. En San Bernardino también están en quiebra. En Vallejo también. Existen otras numerosas ciudades en California que están enfrentando una situación de desconfianza financiera, igual que Harrisburg en Pensilvania, la capital de este estado del Nordeste. Hay muchas ciudades en todo Estados Unidos. Y por ejemplo, en Chicago, Illinois, la quinta ciudad más grande de Estados Unidos, tenemos los fondos de pensión. El sector financiero ahora reporta que su sistema de pensiones sufre la mayor carencia de fondos en Estados Unidos. Entonces, están preparando el terreno para esta apropiación masiva de las pensiones públicas, de las pensiones con beneficios definidos, y también están preparando el terreno para el futuro incremento de medidas de austeridad en todas las mayores ciudades de Estados Unidos. Abayomi, ¿qué tienen en común la intervención militar de Estados Unidos en África, el cierre provisional del gobierno estadounidense y la crisis en Detroit? Bueno, creo que se trata de una crisis económica general del capitalismo, no solo en Estados Unidos, sino también en toda Europa. Lo que vemos en Estados Unidos es que durante los últimos 12 años, desde el bombardeo, la invasión y la ocupación de Afganistán, el presupuesto de defensa de Estados Unidos creció enormemente. Ahora cuenta con por lo menos entre 600 y 700 mil millones de dólares anuales. Después de Afganistán hubo bombardeo, invasión y ocupación de Irak, que duró 8 años y medio. Otra enorme pérdida de recursos y de vidas humanas. Estamos hablando de más de $1 trillón anuales, que incluyen tanto gastos en asuntos militares como en asuntos de seguridad. Es decir, estos gastos son insostenibles. Se llevan una enorme cantidad de recursos que podrían ser utilizados para reconstruir ciudades como Detroit, para reforzar los sistemas de pensiones de la gente en todo Estados Unidos, para reconstruir la infraestructura en Estados Unidos. Las redes eléctricas necesitan una gran inversión. También necesitamos una gran inversión en los servicios de transporte público, en las carreteras, en los parques públicos, en los aeropuertos, en cosas reales. Todos estos sectores del gobierno estadounidense necesitan una fuerte reinversión y reestructuración, y es imposible hacerlo teniendo operadores de seguridad nacional tan potentes que de hecho no han realizado nada para mejorar la situación económica de la mayoría de la gente en Estados Unidos. Esto, por supuesto, ha beneficiado a las clases más altas de la sociedad, a los contratistas de defensa, a las compañías de petróleo. Quiero que ustedes entiendan que la destrucción total de la economía mundial a la que estamos asistiendo actualmente no es ninguna casualidad ni tampoco un error del cálculo consecuencia de chanchullos políticos. Es algo que se está llevando a cabo a propósito. Al reducir la productividad mediante la contracción de la infraestructura y reducir los inventos y la tecnología, estamos provocando un colapso de la población. Y si se tiene a la gente idiotizada y se impide que sea demasiado numerosa, la minoría puede controlarla. Sin progreso científico y tecnológico es imposible mantener el nivel de población, porque si ésta no deja de crecer, es necesario disponer de una tecnología cada vez más sofisticada para mantener la población base. Ahora bien, con progreso tecnológico, la oligarquía no sería tolerada demasiado tiempo más en ninguna parte. Las naciones que fomentan el desarrollo creativo mental de sus poblaciones generan personas que no toleran indefinidamente las formas de gobierno oligárquico. Así pues, desde el punto de vista de la élite, si se quiere controlar el abastecimiento de alimentos y de agua, se tiene que reducir la población mundial a una cantidad más manejable. 7.000 millones de personas en aumento son muchísimas bocas que alimentar. Es algo que David Rockefeller y compañía saben, aunque nosotros no lo sepamos. Para que la élite coma, usted y yo tenemos que morir. ¿Qué le parece la solución? Diría que Portugal o Francia. Bélgica. Bélgica. Congo, Patrice Lumumba. ¿Quién le mató y de qué forma su muerte ha cambiado el panorama del continente? Patrice Lumumba
Patrice Lumumba fue un revolucionario panafricanista. A finales de 1958, cuando participó en la Conferencia Panafricana en Ghana, se hizo famoso a nivel nacional. Fue apoyado tanto por la mayoría de los gobiernos independientes existentes en África de aquel entonces, como por varios movimientos de liberación. En 1960 fue el primero en ocupar el cargo de primer ministro del Congo. El Congo era un país rico en recursos minerales que se exportaban a Bélgica. Además, contaba con cierta cantidad de inversiones de diversos carteles empresariales a nivel internacional y consiguió la independencia en 1960. Lumumba pretendía recordar la ilegalidad de la colonización del Congo. Como consecuencia de esto, su gobierno fue atacado y desestabilizado, y él mismo fue arrestado. Le pidió ayuda militar a la ONU para estabilizar la situación después de que los belgas apoyasen a Katanga, la provincia más sureña del Congo, rica en uranio y otros minerales. Permaneció bajo arresto domiciliario. Luego llegó a escapar a la parte oriental del país. Lo secuestró la CIA, las fuerzas coloniales belgas, incluso los servicios británicos fueron involucrados en su secuestro, en su tortura y su ejecución. Además, colaboró en su ejecución Moïse Tshombé, el partidario del imperialismo belga, quien asumió el poder en la provincia de Katanga. En 1964, llegó al poder en Congo por poco tiempo. Cabe mencionar también a Mobutu Sese Seko, fallecido en 1997, que fue un dictador apoyado por Occidente desde 1960 hasta 1997, cuando fue derrocado por la oposición nacional. Tenía por objetivo reservar aquellos recursos del Congo para los países occidentales imperialistas. De hecho, actualmente permanecen en este estado algunos de los recursos en el este del país y de las regiones situadas al lado de Kinshasa, sin control ninguno por parte del gobierno central. Además, existen grupos patrocinados y entrenados por Uganda y Ruanda con el apoyo de Estados Unidos. Estos grupos son financiados por muchos países con el objetivo de seguir con la explotación de los recursos naturales de Congo. Con lo cual, si los recursos del Congo se liberaran de este tipo de explotación, se beneficiaría no solo el pueblo congoleño, sino muchos más países en general. El segundo país más grande de África, la República Democrática de Congo, se divide actualmente en tres partes. Las provincias del norte, Ecuador, Oriente y partes del norte de Kivu son controladas por Uganda. El resto de Kivu, partes de Kasai, Maniema y parte noreste de Shaba son controladas por Ruanda. Menos de la mitad del territorio a oeste y al sur está todavía bajo la autoridad del gobierno central en Kinshasa. Es el resultado de los planes estratégicos de largo alcance de las élites políticas occidentales para intensificar el saqueo del continente africano. Hace 40 años, en enero del año 1961, el valiente patriota Patrice Lumumba del Congo fue asesinado por los servicios de inteligencia occidentales porque se resistió a la división del Congo. Él no estaba dispuesto a hacer un compromiso con la antigua potencia colonial y se levantó por la dignidad de los congoleños. Lumumba sabía que si el Congo independiente tenía éxito en el desarrollo económico real, era esencial mantener la unidad de la excolonia belga. Cuando en 1960 los colonialistas belgas orquestaron la separación de la provincia de Katanga, rica en minerales, Lumumba pidió ayuda al presidente estadounidense Dwight Eisenhower. Pero en cambio, Occidente decidió matar a Lumumba y llevar al coronel Mobutu Sese Seko al poder durante los próximos 35 años. Abayomi, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradezco su atención. Adiós. André Malraux creyó que el tercer milenio debería ser la edad de la religión. Yo diría más bien que debe ser la edad en que abandonemos finalmente nuestra necesidad de religión. Pero dejar de creer en nuestros dioses no es lo mismo que comenzar a no creer en nada. Para creer, debemos tomar la riqueza de un hombre, su densidad existencial, inmortalidad, eternidad, y no el militarismo sectario, simplista y visceral.
de todos los idiomas, el único eterno es el del pensamiento. La memoria salva a la gente del olvido, el peligro inherente. Sin embargo, es que falta el requisito previo, la curiosidad derivada del respeto a las culturas profundamente extrañas. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. De minerales estratégicos abandonadas en África. Varios yacimientos de petróleo fueron hallados en el continente africano en los últimos años, sobre todo en los últimos meses en el este de África, a lo largo de la costa, al igual que en el litoral. Asimismo, resulta preocupante la existencia de vías navegables estratégicas, por ejemplo, el Golfo de Adén, cerca de Somalia, sirvió como conducto para los buques de... Más importante del mundo, pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el bienestar del mundo. Supongo que económicos, más que sociales. Bueno, pues igual los recursos que pueden tener algunos países de África, los países de Sudáfrica tienen también recursos de diamantes que pueden interesar a estos países occidentales que, por supuesto, quieren aprovecharse como todo el mundo. Se convierten en temas políticos destacados. En un minuto hablaremos con Abayomi Azikiwe, editor de Pan American News Wire, el medio de comunicación afroamericano. Pues no sabría decirte. Abayomi, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Hola Daniel, es un honor participar en tu programa. Abayomi, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en África? Porque yo tengo la sensación que tiene poco que ver con ayudar a los pobres. El gobierno de Estados Unidos y el 1% de la población que controla la economía de Estados Unidos están muy preocupados con las minas de... Hoy, en Desde la Sombra, ¿cómo es nuestro mundo? El mundo de hoy, el mundo que nos rodea. Es un mundo feo, con viviendas precarias, infraestructuras deficientes, una marginación evidente y penuria social. Los diferentes niveles de pobreza y la sensación de injusticia